Okay. Uno de los teoremas importantes de esta parte, hay varios con derivadas, hay muchos teoremas por ahí importantes. El primero que vamos a ver es que si una función f, si f de x es derivable, tal vez, bueno, lo voy a poner aquí en el mismo teorema, creo que me faltó dar la definición de qué significa que es derivable, pero ya casi la ponemos en este mismo teorema. Si f de x es derivable en x igual a a, entonces f de x es continua en x igual a a. ¿Okay? Derivabilidad implica continuidad. Hay que tener cuidado con el teorema porque lo contrario no es cierto. Que una función sea continua no necesariamente quiere decir que la función es derivable. ¿Okay? Ahorita lo voy a poner como una nota. Y bueno, me faltó en realidad aquí una definición. La definición debería ir antes del teorema. La definición dice que se dice que f es derivable. Se dice que f es derivable en x igual a a si la derivada de nada existe. Así de fácil. Recuerden, la derivada de nada es un límite. Entonces, en el fondo estoy diciendo aquí que f es derivable en a si el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a existe. ¿Ok? Y el límite existe si da un número real. ¿Verdad? Entonces, que dé un número real. Si eso pasa, si el límite me da un número, ok, decimos que la función es derivable. Entonces, en realidad aquí como que puse, perdón, ahí el teorema antes de la definición, en la compu puedo hacer esto. Cualquier cosa y no se preocupen mucho. ¿Verdad? Si la dejaron al revés, bueno, nada más ahí sepan que creo que lo hice más grande. Ay. Entonces, ajá, f es continua. Ah, este era el puntito del teorema. Esa es la ventaja de estar trabajando en la compu, que le puedo dar vueltas así fácilmente. Entonces, sí, en el cuaderno no pueden mover el texto, ni modo. Pero no importa, dejen la definición después del teorema. O sea, sepan nada más que se me olvidó dar la definición, ¿verdad? De qué significa derivable. Y listo, exacto. Nancy nada más le hacen una flechita ahí de que la definición bantitos. Ok, demostración. Tenemos una hipótesis. ¿Qué tenemos de hipótesis? Que la función es derivable en a. ¿Verdad? F' de x, perdón, f de x es derivable en x igual a. F de x es derivable en x igual a. ¿Qué significa eso entonces? Que f' de a existe. ¿Verdad? Que sea derivable. Dijimos que la definición me dice que sea derivable quiere decir que f' de a existe, que da un número, que ese límite da un número. ¿Okay? Voy a bajar un toquecito para poner esa otra información. O sea, que f' de a existe quiere decir que el límite conforme x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a existe. Da un número. ¿Ok? De igual forma, cualquiera de las dos definiciones me sirve. La otra es que el límite conforme h tiende a 0 de f de a más h menos f de a dividido entre h existe. Esas son las dos definiciones que podemos utilizar. La segunda lo habíamos puesto más con f' de x, pero bueno, está definido con f' de a. De acuerdo. Esa es nuestra hipótesis. ¿Qué hay que demostrar? Tal vez lo que hay que demostrar lo pongo por aquí para no estar bajando mucho. Entonces, ¿qué hay que demostrar? Que f de x es continua en a.
Ok, ¿qué significaba eso o qué tenía que pasar para que la función fuera continua en A? Que el límite conforme x tiende a A de f de x me dé f de A. Esa es la definición de continuidad en un punto. Ok, tengo hipótesis, tengo lo que tengo que demostrar. Vamos a hacer ya ahora sí la demostración. Ok, note que el límite conforme h tiende a 0 de f de A más h menos f de A, eso es igual a 0. Ok, voy a justificarlo un poquito mejor, ¿verdad? Para que se vea más claro. Porque uno podría decir, pero ¿quién dice que f de A más h existe o que f de A existe, ¿verdad? La que está bien definida, etcétera. Entonces voy a justificarlo un poquito mejor diciendo que voy a multiplicar y aquí dividir entre h. Ahora estoy metiendo un h arriba y un h abajo. ¿Lo puedo meter? Sí, porque h tiende a 0, nunca es 0. Por lo tanto, yo puedo agarrar una expresión y multiplicar arriba y dividir por la misma expresión siempre y cuando eso no sea un 0 sobre 0. Y aquí no es un 0 sobre 0. H nunca es 0. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede aquí? Esto es límite conforme h tiende a 0 de h por el límite conforme h tiende a 0 de f de A más h menos f de A dividido entre h. Un límite se puede separar con respecto a un producto siempre y cuando los límites existan. Y veamos que sí existen. El límite cuando h tiende a 0 de h, eso es 0. Y el límite cuando h tiende a 0 de f de A más h menos f de A entre h es la derivada de A. Y por hipótesis, esa derivada existe, ¿verdad? O sea, ese límite sí existe. Entonces sí se puede separar, no hay ningún problema. ¿Y cuánto me da esto? 0. ¿Okay? Entonces, el límite original, estoy justificando que da 0. Digamos que salía por sustitución directa casi, ¿verdad? Casi que yo viendo de que si aquí cambio h por 0, esto me va a dar 0, ¿verdad? Completamente. Pero ahí estaba el problema de la justificación de que, bueno, ¿y quién dice que la función está bien definida en A más h? Y en A, bueno, es por la derivabilidad. Vamos a bajar un poquito. Ahora, ya sé que el límite conforme x tiende a, conforme h tiende a 0, h tiende a 0 de f de A más h menos f de A es 0. Existe, da un número. Entonces, el límite de una resta se puede separar. ¿Okay? Eso quiere decir que el límite conforme h tiende a 0 de f de A más h, pero este es el límite de una constante, ¿verdad? Porque f de A es constante, o f de A es un número. Y el límite de una constante es la constante. Y de aquí tengo que el límite conforme h tiende a 0 de f de A más h es igual a f de A. Ya casi lo tenemos. Nada más, bueno, que me quedó el límite cuando h tiende a 0 y f de A más h, y la definición de continuidad del límite cuando x tiende a f de x. Entonces, en realidad, simplemente hay que hacer como un cambio de variable para, digamos que lo contrario a lo que hice hace un rato. Yo voy a decir que x es A más h. Ahora estoy diciendo sea x igual a más h. Si h tiende a 0, yo vengo y cambio aquí h por 0, ¿verdad? Y x tiende a A, entonces x tiende a A. Vamos a bajar un poquito. Y vamos a decir entonces que el límite ahora quedó cuando x tiende a A. F de la más h lo estoy cambiando por x.
y del lado derecho ya tenía una constante f de a. Oh, listo, eso era lo que tenía que demostrar. Okay. Entonces, que una función sea derivable quiere decir que la función es continua. Si la función es derivable, entonces es continua. Lo contrario no es cierto, una función puede ser continua en un punto y no ser derivable en un punto. La vez pasada hicimos ejemplos de eso. Una función, por ejemplo, continua y que no es derivable, era cuando tenía un pico. ¿Verdad? Como valor absoluto de x en x igual a 0. Dijimos que esa no era derivable en el punto, no podía ser o dibujar la recta tangente. Entonces voy a poner una notita aquí al final, voy a bajar y vamos a poner una notita aquí al final donde dice cuidado, ojo, tengan cuidado ahora, cuidado. Lo contrario del teorema no es cierto. No es cierto. Una función puede ser continua y no ser derivable. Una función puede ser continua y no ser derivable. ¿Cuál es el ejemplo típico? Cuando hay un pico. En el pico, ¿verdad? En el punto la función es continua. Sí, sí es continua. En ese punto la función es derivable. No, no es derivable. Pero tiene un pico. Entonces yo trato de dibujar la recta tangente y dijimos que para un lado salgo en una dirección y para el otro salgo en otra dirección. No puedo dibujar ahí la recta tangente. ¿Okay? Entonces ojo con eso. Derivabilidad implica continuidad, pero lo contrario no es siempre cierto. Vean que entonces derivabilidad implica un poquito más que continuidad. Para que una función sea derivable tiene que ser continua, pero además no tener picos. Una función, Profe, sí, dime. también se puede, digamos, no sé si sea válido, las funciones que no están definidas en un punto. Es correcto, una función que no está definida en un punto no es derivable tampoco. Tienes toda la razón, porque en la definición, en las definiciones de derivabilidad necesita f de a. Entonces, si no está definida en el punto, no puedo calcular f de a y efectivamente ahí no habría derivabilidad. O sea, lo que les estaba comentando, para que una función sea derivable tiene que ser continua, pero además tiene que ser algo más que continua, que no tenga picos. Entonces, primera condición, tiene que ser continua en el punto. Tiene que existir la función en los alrededores y en los alrededores aproximarse a digamos, que el límite exista y que dé lo mismo que f de a. Tiene que ser continua. Pero además necesitamos que la función sea suave, que no tenga picos. ¿Okay? Entonces una función, para que sea, ya voy a cambiar eso por azul, para que sea derivable, debe ser continua y además tiene que ser suave. Suave quiere decir que no tenga picos. ¿Okay? Ocupamos eso para que una función sea derivable, que sea continua y además que no tenga picos. Si tiene un pico, ahí ya no hay derivabilidad, o sea, la función no es derivable. Muy bien. Entonces, primer teorema importante, derivabilidad implica continuidad. Continuidad no implica derivabilidad. O sea, continuidad le tengo que agregar algo que no hayan picos para que diga que la función es derivable.